Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido el día? ¿Bien? No tan bien. No tan bien, ¿y eso por qué? Las clases, las clases. Ah, María, Jonathan, ¿usted cómo se queja? Siempre se queja. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy la siguiente parcial, ¿no? La segunda parcial. Entonces, en esta primera clase vamos a hablar un poquito de organización y luego vamos a hablar del tema de la clase. Con respecto a la organización, entonces, ¿sí me están escuchando? Sí, Inge. Sí. Bueno, entonces con respecto a la organización vamos a mantener la misma lógica, es decir, los aportes van a darse en cuanto a participación en clase, ¿no? Vamos a hacer las pruebas que tienen un 20% y los trabajitos que tienen un 30%, ¿no? Entonces, para la próxima clase, ¿no? Para la próxima clase vamos a programar un control de lectura, ¿sí? Ese control de lectura lo vamos a desarrollar sobre las normas técnicas de evaluación de desempeño. Es un texto que les voy a subir en este preciso momento al equipo. Va a estar en en la sección de archivos, ¿no? En la sección de archivos, ¿no? Se llama la norma técnica para la evaluación del desempeño, ¿no? Porque vamos a aprovechar, digamos, vamos a entrar con esta unidad, ¿no? Entonces, les dejo a ustedes subido el documento para que ustedes lo descarguen y lo estudien. Para la próxima clase, hacerles un control de lectura. ¿Sí me copiaron? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Está claro? Perdón, ¿y qué podría repetir? A ver, les decía que les acabo de subir, ¿no? Les acabo de subir un texto que se llama la norma técnica para la evaluación de desempeño. Es un texto pequeño, ¿no? Realmente creo que tiene como unas... creo que son más, no son más de 30 páginas, ¿no? Para un control de lectura. ¿Sí? Que vamos a hacer la próxima clase. ¿Sí? Ah, no, han sido 20 páginas nomás, ¿no? 20 páginas. Entonces, ustedes lo van a estudiar y la próxima clase hacemos un control de lectura de esta norma técnica, ¿no?
que está establecida para la evaluación de desempeño laboral. ¿Ahora sí me copiaron? Sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces por favor tomen nota de ese particular, ¿no? Para que la próxima clase hagamos un pequeño control de lectura, ¿no? Y eso lo ponemos como un aporte ya de las pruebas. ¿Estamos? Entonces, como siempre hemos venido trabajando, ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? Tienen que ir desarrollando unos foros, ¿no? Y y también los trabajos. Entonces, el día de hoy también vamos a aprovechar para hacer un foro, ¿no? Para eso les voy a crear la actividad para hacer un foro de la clase, ¿no? Eso lo hemos de hacer después de la primera hora, ¿no es cierto? Cuando ya tengamos un poco de elementos de análisis, ¿no? Entonces, decirles que nos falta escasamente un mes, entonces póngale por favor todo el empeño para terminar esta asignatura. Entonces, ya les he de ir avisando con tiempo también cómo se va a desarrollar el examen final, ¿no? Tenemos que prepararnos para el examen final, ¿no? Igual estamos esperando la orientación del señor coordinador para que nos diga cómo se va a tomar el examen final, ¿no? Sus notas ya han sido subidas, ¿no? Al portafolio, ¿no? De acuerdo a los aportes que ustedes han generado, ¿sí? Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, ¿no? Que es sobre la razón de la evaluación de desempeño. Para eso vamos a empezar viendo un videíto, ¿no? Tengo que crear la clase síncrona, ustedes saben, ¿no? Esto es desde las 14 a las 20, ¿a las qué? A las 16, ¿no? Ya. Tenemos que crear la clase síncrona y también vamos a crear de una vez la actividad del foro que lo vamos a activar para después de la primera hora de clase. ¿Sí? Por favor, no se descuiden con los trabajos, no se descuiden con las actividades, tratemos de hacerla bien, ¿no? Para que no tengamos inconvenientes, ¿no? Entonces, de una vez estamos dejando creado esto para que ustedes puedan simplemente, esto lo vamos a poner desde desde las 15, perdón, desde las 15 horas, ¿no? Hasta las 15:10. Bueno, entonces vamos a empezar esta clase revisando un video, ¿no? Voy a tratar de... A ver, vamos a ver este pequeño video, ¿no?
Pondrán atención que del video les va a salir a ustedes elementos para el foro, ¿no? Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de algo que se llama evaluación del desempeño laboral. Tiene diferentes nombres, ahorita los voy a comentar, o diferentes mecanismos para implementarlo. El punto es que no perdamos de vista la trascendencia de poderlo hacer, y más en la generación millennial, que es una generación ávida de recibir retroalimentación del desempeño de su puesto. Ahora sí que no nada más es para millennials, luego no vayas a jugarle al vivo de, ay, nada más para los millennials, no. Tiene que ser para todos los colaboradores, y lo que sí quiero resaltar que de aquí en los años que vienen va a cobrar mucha relevancia la evaluación del desempeño laboral, porque el millennial es alguien que por naturaleza requiere tener como esta guía de su jefe de la organización para saber cómo se está desempeñando en su posición o en su puesto de trabajo. Bien sencillo, la evaluación del desempeño laboral es una guía que te permite detectar problemas en la supervisión del personal y su integración con la empresa, así como poder medir de manera objetiva cómo se está desempeñando en el puesto o en la posición que ocupa. Es una también acreditación medible. A mí me gusta siempre que sea lo mayor objetiva posible para que tengamos datos y la retroalimentación tenga fuerza. De cómo cada uno de los colaboradores se está desempeñando en el puesto para el que fue contratado. Esto es muy padre porque al tener una apreciación medible de nuestra plantilla y de qué calificación sacan en esta evaluación del desempeño, automáticamente genera una detección de necesidades, y de ahí tus planes de capacitación para poder atender las deficiencias o las carencias que están teniendo los colaboradores en los diferentes puestos de trabajo. Si esto lo haces en esta secuencia, sin duda desde recursos humanos vas a ayudar a mejorar mucho los resultados y el cumplimiento de objetivos de tu organización. Aquí la pregunta que vamos a compartir dentro de los comentarios de este video, y que te invito a que te atrevas a dar tu opinión, es la siguiente. ¿Qué es lo que para ti es más importante al momento de medir el desempeño de un colaborador? Esta sección nueva que estamos implementando en los videos es muy importante para que esta comunidad que tenemos de seguidores también opine y también se enriquezca con la experiencia de los diferentes expertos del área o de personas que están en formación, ya que si todos empezamos a crecer nuestro contexto en los diferentes temas que vemos, sin duda vamos a poder identificar qué aprendemos y vamos a poder implementar algo. Entonces te invito a que escribas ahí tu respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Ahora, siguiendo con nuestra evaluación de desempeño, debemos de tener claro que es un proceso para calificar, primero que nada, el valor, es decir, el entregable que ese colaborador nos está dando en su puesto de trabajo. Aquí muchas veces cuando ya lo aplicamos, te vas a dar cuenta de que igual al colaborador no le ha quedado claro cuál es ese entregable de su puesto, y ese es momento cuando nos sale esa ambigüedad de volver a la inducción, de volver a retroalimentar, de ver qué dudas o ambigüedades tiene, para que en la siguiente evaluación de desempeño la persona tenga absolutamente claro qué es lo que se espera de él en su puesto de trabajo. Y a esto le llamamos valor o la entrega que él tiene que hacer. El número 2 es excelencia. Aquí lo que vamos a valorar es la calidad de la entrega, es decir, cómo está haciendo su trabajo. Siempre vamos a buscar la excelencia, pero aquí dentro de la evaluación de desempeño tenemos que buscar algunas preguntas, algunos ítems que nos permitan validar que realmente la persona está haciendo su trabajo con excelencia. Hay evaluaciones muy bien implementadas que me ha tocado ver, donde inclusive en esta sección le preguntan a los clientes internos cómo está entregando esa posición, para que entonces tengamos más información y datos muy objetivos de qué le está faltando al colaborador que estamos evaluando en este desempeño para entregar cada vez con más excelencia. Otro aspecto importante son las cualidades.
las cualidades y las habilidades. Aquí tenemos que ver el desarrollo de la persona que ha tenido desde su entrada hasta el momento en que aplicamos la evaluación para ver si ha incrementado las cualidades que tenía débiles, a ver si ha fortalecido otras o generado unas que no había descubierto ni siquiera él mismo. Y también en cuestión de habilidades, esto tenemos que medir muy bien las habilidades que el puesto necesita en sí. Por ejemplo, sabemos que un vendedor tiene que tener la habilidad de tener un seguimiento disciplinado, que tiene que tener esta capacidad de escucha activa, de poderse relacionar muy bien con cualquier persona independientemente del nivel. Esas son habilidades específicas del puesto de vendedor y también las tenemos que evaluar para si detectamos que hay una baja cualidad o habilidad, inmediatamente generemos en esta detección los planes para fortalecer y incrementar esta cualidad y esta habilidad de cada una de las posiciones que vamos a evaluar. También, por la diversidad de países que tenemos y de nuestros seguidores, debo decirte que existen diferentes mecanismos o formas para hacer la evaluación de desempeño, que puede ser, como ya dije, evaluación de desempeño o la calificación de méritos o la evaluación de empleados, también se conoce así, evaluación de colaboradores, los informes de avance en puesto o la evaluación de eficiencia. Ahora sí que el nombre es lo que cambia, lo importante es que cualquiera de estos mecanismos lo implementemos en la empresa lo más rápido posible para tener esta retroalimentación y no poner en riesgo el desempeño del colaborador en el puesto y los resultados que se esperan como empresa. Es importante también que no olvidemos que esta evaluación de desempeño constituye, aporta o constituye el proceso por el cual se mide el progreso global de un colaborador. Entonces, por eso tenemos que ver estos 4 puntos que comenté anteriormente para poderla implementar adecuadamente. Y también es una herramienta fundamental para el jefe como para el Departamento de Recursos Humanos, porque la información que va a salir de ahí va a ser muy beneficiosa para que también el jefe, no nada más recursos humanos, sino el jefe también puede implementar ciertas acciones para mejorar ese desempeño o ese performance del colaborador. En el software de recursos humanos de Click, esto ya lo tenemos resuelto. Si tienes el presupuesto y te interesa implementarlo dentro de tu organización, por favor escríbenos y con todo gusto te compartiremos la información. Y también, como siempre, te invito a que escribas y te vamos a enviar el formato orientativo para una evaluación de desempeño, para que con esta orientación tú puedas partir, darle la tropicalización a tu empresa y a tu país y poderla implementar de inmediato. Te invito a que nos sigas viendo, a que recomiendes este canal. Somos una comunidad donde nos interesa que todos crezcamos y que cada vez recursos humanos tenga más fuerza dentro de las organizaciones. Soy Ana, te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Gracias. Te invito a que le des manita arriba si te gustó este video y que también te puedas suscribir a nuestro canal y que le des a la campanita para que cada que subamos un nuevo video tengas la notificación. Bueno. A ver, empecemos por experiencias locales. ¿Quién de ustedes ha sido víctima, ¿no? Mejor dicho, ha tenido la experiencia, ¿no?, de vivir una evaluación de desempeño laboral? Levante la mano, por favor. Johnny Andrés. Sí, ingeniero. ¿En qué institución? Coméntanos un poquito. Bueno, de hecho hace unos días nomás hicieron una evaluación ahí donde estoy trabajando en el municipio de Espejo. Ah, ya, entonces esta es una evaluación de desempeño
en una institución del Estado, ¿no es cierto? ¿Y qué tal te fue? Esperamos que te haya ido bien. Pues sí, en lo que es técnicamente ahí el manejo del sistema, todo sí me fue bien. ¿Ya te entregaron los resultados o no todavía? Aún no todavía. Ah, bueno. Esperemos entonces, ¿no? Bueno, entonces, Ujú. ¿con cuánto tiempo de anticipación les avisaron sobre la evaluación de desempeño que les iban a hacer? No, ahí sí nos cayeron nomás de una sola, ha sido también. De sorpresa ¿Sí? fue. Ah, Ujú. bueno. Ah, bueno, muy buena experiencia. Significa que hay que estar alerta, ¿no es cierto? Claro, entonces ahí le ponen, em, ya le hacen un seguimiento de todos los trámites que se ha hecho ya. Entonces, como todos son legales, por eso se van a hacer este tipo de evaluaciones. Bueno, entonces, cuando van a hacer una evaluación de desempeño hay que estar, ¿no es cierto? Con el uno ojo abierto y con el otro también. Bueno, ¿quién Claro, más sí. ha tenido una experiencia de evaluación de desempeño? ¿Nadie más? Jonathan. No, Inge. No. Uh, Se ve que está bien lejos de la computadora, ¿no? Wilmer. Está durmiendo, Inge. Buenas tardes, señorita Chalá. Buenas tardes, Inge. claro, a la Karina la tengo cocinando mientras yo duermo. Wilmer, ¿no ha tenido una evaluación de desempeño? Buenas tardes, Inge. No, Inge. No, bueno. Javier Castro. Nada, Inge. Nada. Bueno. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? Señorita López, usted que ha trabajado en varios lugares. Buenas tardes, Inge. He trabajado en muchos lugares. No me ¿Perdón? han, no he trabajado en muchos lugares y no me han hecho estas evaluaciones. No, bueno. La que Eh, he trabajado en muchos lugares. Ahí la pregunté. no, no. Bueno, no importa. Entonces, vamos a conocer un poco sobre la evaluación de desempeño. Por ejemplo, la experiencia que ha vivido el señor Chugá nos da pie para que argumentemos nosotros, sobre todo en una institución del Estado, sobre todo en una institución del Estado, les tienen que comunicar a tiempo, ¿no? Con tiempo. Y les tienen que avisar sobre qué se va a evaluar. Es decir, tiene que haber un proceso de socialización primero. Luego viene la evaluación propiamente dicha, ¿no? Y luego viene la entrega de resultados y a raíz de la entrega de resultados viene un proceso de retroalimentación, ¿sí? Porque la evaluación de desempeño tiene esa finalidad. ¿Sí? Entonces, desde mi experiencia, ahí hay digamos, me parece que no se han cumplido los pasos previos de una evaluación de desempeño, ¿no? Bueno, entonces conversemos un poco sobre esto, ¿no?
¿Sí se ve la presentación? No, Inge. ¿No? Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿no es cierto? Bueno. Entonces podríamos decir, ¿no? ¿De qué se trata una evaluación de desempeño? Una evaluación de desempeño, por si acaso, es una parte consustancial de una institución, de una organización, ¿no? Cualquiera que sea. Yo les recomiendo a ustedes, si ustedes no quieren tener problemas laborales, ¿no es cierto? Si no quieren tener una demanda por despido intempestivo o una demanda por despido ineficaz, colabórenme con la diferencia entre despido intempestivo y despido ineficaz. No sé qué es despido ineficaz, pero el despido intempestivo es cuando el jefe o el patrono, sin previo aviso, despide a una persona. ¿Y el despido ineficaz? No sé qué sea el despido ineficaz. Acuérdese cuando vimos legislación. ¿Sí recuerdan de qué se trataba el despido ineficaz? No tiene otro nombre. Es despido ineficaz. No me acuerdo. Bueno, el despido ineficaz es cuando se despide a una mujer en estado de embarazo o cuando se despide a un trabajador que es miembro del comité de empresa, ¿no? O del consejo directivo de la organización de trabajadores, ¿sí? Entonces ahí se produce un despido ineficaz. Cuando se produce un despido intempestivo, uno solicita la indemnización laboral, es decir, uno demanda indemnización laboral. Cuando se produce un despido ineficaz, uno demanda la restitución del puesto de trabajo. Entonces, decir que la evaluación es un proceso sistemático significa que tiene que ser una política de una empresa desarrollar un proceso de evaluación, ¿no? Si es una política de la empresa, entonces usted, ¿no? Lo que va a hacer cuando tenga que terminar una relación laboral con un trabajador, no lo va a hacer por capricho, ¿no? No lo va a hacer de forma intempestiva, sino que puede hacerlo a través de los instrumentos que legalmente a uno le asisten para dar por terminada una relación laboral, ¿no? Y estos instrumentos son el reglamento, ¿no? Interno de la empresa y también el sistema de evaluación que usted tenga. Entonces, si usted ve que un trabajador no está cumpliendo con los parámetros de evaluación que la empresa ha establecido, entonces sí justifica una terminación del contrato de trabajo. Bueno,
Entonces, estamos hablando de que es un proceso, ¿no? Es decir, un proceso que más o menos empieza con una planificación, empieza con una implementación, perdón, con un diseño, ¿no? Luego con una implementación y termina con una retroalimentación, porque la finalidad última del proceso de evaluación es la retroalimentación, ¿sí? Es decir, mejorar, ¿no? La finalidad no es, ¿no?, justificar los despidos, ¿no? O la terminación de la relación laboral. La finalidad del sistema de evaluación es, ¿no?, mejorar el rendimiento de los trabajadores, hacerle caer en cuenta a los trabajadores en qué están fallando. Porque uno puede ver que está cumpliendo, pero puede haber cosas que a lo mejor no las está desarrollando, ¿sí? Entonces uno después dice, no, pero es que me votaron sin tener por qué, sin algún pretexto, ¿no? Entonces para eso es mejor tener un sistema de evaluación. Entonces, ¿para qué sirve este sistema de evaluación? Para hacer seguimiento de la labor profesional y para valorar su actuación, ¿no?, y los resultados en el desempeño de su cargo. ¿Qué ventajas nos traería? ¿Qué ventajas nos traería tener una evaluación de desempeño? ¿No? Una de ellas, por supuesto, es mejorar la productividad, ¿no? Es mejorar la productividad de la empresa. Este mejoramiento de la productividad, ¿no?, va a ser el resultado de ese proceso donde se identifican, ¿no?, algunos vacíos, y esos vacíos hay que mejorarlos, ¿no? Entonces, si en la evaluación de desempeño anterior yo saqué, por decir, 80 puntos, en la siguiente yo tengo que sacar 85, ¿no? En la siguiente tengo que sacar, yo qué sé, 90, ¿sí? En el sector público, el día de hoy están pidiendo para contratar, están pidiendo, además de tener el contrato de trabajo, también están pidiendo la evaluación de desempeño, ¿no? O sea, se ha convertido en una política, ¿no?, pública, digamos así, ¿no?, en el que se valoran más los méritos. Y se trata de ser mucho más objetivos, ¿no? Así como en la selección de personal, ¿no? Alguien me decía a ustedes, pero la selección de personal no siempre está apegada a la ética. Claro que sí, ¿no? Y por supuesto que la evaluación de desempeño tampoco va a estar 100% apegada a la ética. Pero cuanto más vayamos nosotros haciendo de la evaluación de desempeño, ¿no?, y de la selección de personal por méritos, ¿no?, una práctica dentro de la cotidianidad, vamos a ir mejorando esa experiencia y vamos a ir también adaptándonos, ¿no? Cuando se publicó, digamos que esto no era una política dentro del Estado. Cuando se habló de hacer evaluación de desempeño, fundamentalmente a los maestros, ¿no? Entonces, muchos maestros se quejaron, ¿no? Porque dijeron, no, pues, ¿cómo nos van a venir a evaluar? ¿No? Y de ahí surgieron varios criterios, ¿no? Podrían decir, no, algunos, pues, pero si es que yo soy el que sé todo, entonces, ¿cómo así que me vienen a evaluar a mí? ¿No? Otro podría decir, no, pero es que, o sea, si yo tengo un nombramiento, entonces, ¿para qué me van a evaluar? ¿No? Así me evalúen, a mí no me pueden despedir y yo puedo trabajar o no, yo tengo un nombramiento, ¿no? Y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, la evaluación de desempeño, de alguna manera, permite mejorar la productividad. Vuelvo a repetir, hay muchas personas y lamentablemente, ¿no?, una vez que ya tenemos el nombramiento,
No nos preocupamos por ir a una capacitación, no nos preocupamos por mejorar nuestra hoja de vida, ¿no es cierto? No nos preocupamos por mejorar la calidad de nuestro trabajo en la institución que nos encontremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante la evaluación de desempeño, ¿no? En la Universidad Técnica, por ejemplo, se hace la evaluación de desempeño cada fin de semestre, ¿no? Entonces, y eso uno siempre tiene que estar atento, ¿no? Pero también ha servido para hacer ejercicios de retroalimentación, ¿no? Y de adaptarse a esta nueva política de las instituciones. Las evaluaciones de desempeño también sirven para establecer políticas de ascenso, ¿no? Para que no me vengan a mí a decir, ¿no? ¿Por qué él está ascendiendo más rápido que yo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ya la evaluación de desempeño te permite justificar eso porque dice, tal persona está cumpliendo con estos parámetros que son requeridos para las políticas de ascenso. Pero estas políticas de ascenso, como habíamos conversado, no solamente se dan en una empresa pública o en una institución pública, sino también se puede establecer en una institución privada, ¿no? Ya vamos a ver en la siguiente unidad cómo nosotros podemos establecer, ¿no?, mecanismos de incentivos y de compensación, y entre ellos pueden haber los ascensos, ¿no? Otra ventaja que nosotros podemos encontrar es esto, justamente que con base en la evaluación de desempeño, ¿no? Con base en la evaluación de desempeño, nosotros podemos establecer esas políticas de incentivos, ¿no?, y de compensaciones, ¿no? Decir, yo puedo decir a las personas que saquen más de 90 puntos, por decir, ¿no?, vamos a darles un incentivo, una compensación, ¿no? O yo qué sé, a las personas que durante 5 evaluaciones consecutivas, ¿no?, saquen más de 95 puntos, vamos a tener que establecerles alguna medida de incentivo o de compensación, ¿no? Bueno. También, y por supuesto, nos permite mitigar factores externos, ¿no? Es decir, cualquier factor externo que pudiera estar afectando a la empresa nos permite tomar medidas oportunas, ¿no?, para corregir, ¿sí? Y finalmente, nos permite detectar qué errores se están cometiendo en el puesto, ¿no? Yo estoy esperando unos resultados del trabajador, pero resulta que el trabajador no está en sintonía con lo que yo estoy requiriendo. Entonces, en la evaluación de desempeño, yo me voy a dar cuenta, primeramente, si es ese el perfil de la persona que yo tenía previsto, ¿no? Segundo, si están dadas las condiciones adecuadas para que esa persona pueda desarrollar el trabajo, ¿no?, normalmente, y identificar, ¿no?, cuáles son los vacíos, digamos, cuáles son las falencias que se tienen, ¿no?, como institución, pero también como persona, ¿no? Entonces, podríamos, ¿no?, digamos, señalar muchas otras ventajas, ¿no?, o podríamos reducir, dependiendo, ¿no? No es una camisa de fuerza, pero en general podríamos encontrar esas ventajas. Bueno, sobre los tipos de evaluación, ¿no? Yo les hablo desde mi experiencia estos tipos de evaluación, ¿no? Al principio se vino implementando la evaluación desde una perspectiva vertical. ¿Qué quiere decir una perspectiva vertical? Que el jefe evalúa al supervisor, el supervisor a los operarios, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ese enfoque de evaluación vertical a veces
en lugar de generar mejorías en el desempeño o en la productividad de la empresa, más bien se tomaba como una especie de represalia, ¿sí? Y eso, ojo, tenemos que evitar a toda costa que la evaluación se convierta en un instrumento de represalia, ¿no? Lamentablemente como seres humanos, nosotros no más nos vamos por esa línea, ¿no? Por el tema del revanchismo, por el tema del desquite, digamos así, ¿no? Pero la evaluación debe ser lo más objetiva posible y por lo tanto tiene que evitar tener mecanismos de represalia, ¿sí? Entonces, podríamos señalar aquí que dentro de los tipos de evaluación, ¿no? Consideramos una cosa que es la autoevaluación, ¿no? Ah, pero yo puedo decir, ¿no? Dentro de la autoevaluación, ¿no? No, pues, pero es que yo hago todas las cosas bien. Sí, yo a simple vista puede que haga todas las cosas bien, pero si me presentan un instrumento, ¿no? Un instrumento en el que yo voy a autoevaluarme, entonces me voy a dar cuenta y que hay unas cosas que no estaba cumpliendo y que, sin embargo, son importantes. Desde mi experiencia, por ejemplo, la primera autoevaluación que me hice en la universidad, me di cuenta de que no conocía nada, ¿no? Que yo había reducido el ejercicio de la docencia a unas cosas, ¿no? Y había olvidado otras. Entonces, cuando me hice la autoevaluación, ¿no? Me di cuenta de que estaba fallando en eso y que tenía que mejorar. Entonces, eso, aunque uno diga, no, pero es que uno subjetivamente uno va a decir que está haciendo todas las cosas bien. Sí, subjetivamente uno va a decir, ¿no? Que está haciendo las cosas bien, ¿no? O que está haciendo las cosas demasiado bien, ¿no? Si es uno egoísta. Pero si uno es coherente consigo mismo, uno puede autoevaluarse y decir, o sea, hombre, aquí estoy fallando, ¿no? Aquí esto, o sea, lo estoy haciendo bien, pero lo pudiera hacer mejor, ¿sí? La heteroevaluación. Señorita, Inge, ¿y cómo señorita, se hace una autoevaluación? O sea, ¿en base a qué? mira, a ver, yo te explico la experiencia que tengo en la universidad técnica y o sea, a uno le dan los instrumentos, digamos, a uno le dan, ¿no? Una ficha, ¿sí? Y con base en esa ficha, por ejemplo, yo digo, ¿no? Socializo el sílabo con los estudiantes, entonces pongo ahí, no, a veces, siempre, no, o nunca, por decir, ¿no? Otra cosa, trato con respeto a los estudiantes, ¿no? Entonces puedo poner ahí sí, cuando me conviene, no, etcétera, ¿no? Preparo los recursos, ¿no? Didácticos para el desarrollo de la clase, ¿sí? Y yo desarrollo una escala. Entonces, obviamente, yo tengo la opción, porque es mi autoevaluación, yo tengo la opción de poner todo sí, sí y sobresaliente, ¿no? Pero la situación va a contrastar porque ese mismo formulario después va a ser evaluado por un superior. Más o menos, a ver, les voy a resumir, ¿no? Dentro de la evaluación que nosotros tenemos en la universidad tenemos, ¿no? Nos autoevaluamos como docentes, nos evalúan los estudiantes, que en este caso vendrían a ser, ¿no? Decir así, no es que sean ustedes nuestros subordinados, ¿no? Pero nos evalúan nuestros estudiantes, nos evalúan, ¿no? Nuestros superiores y nos evalúan nuestros compañeros de trabajo. Entonces, digamos que tenemos 4 notas, ¿sí?
Entonces, 4 notas. Una evaluación por parte de los estudiantes, una evaluación por parte del coordinador, una evaluación por un compañero de trabajo y una evaluación por mí mismo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que en una cosa yo puedo ponerme que estoy al 100%, pero sobre ese mismo parámetro me van a evaluar mis superiores, me van a evaluar mis estudiantes y me van a evaluar mis compañeros de trabajo. Entonces, ahí yo me voy a dar, ahí va a ser evidente de que si yo me puse que estoy cumpliendo al 100%, pero mis estudiantes no dicen lo mismo, mis superiores no dicen lo mismo y mis compañeros de trabajo no dicen lo mismo, entonces se queda la evidencia de que estoy siendo poco ético conmigo mismo en valorar mi propio trabajo. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Bueno, entonces, continuando con esto de la heteroevaluación, entonces no se trata solamente de que lo evalúe un superior, ¿no? Sino que ahora se ha implementado una forma de evaluación, ¿no? De los subordinados, ¿no? Es algo que para algunos les cuesta o nos cuesta, ¿no es cierto? Ya podríamos decir, ¿cómo es que los estudiantes nos pueden venir a evaluar a nosotros? ¿No? Pero si nosotros nos vamos adaptando a esta política institucional, vamos a ver, ¿no? Esto es sumamente nuevo, por si acaso, ¿no? Es sumamente nuevo, ¿no? E inclusive muchos estudiantes tendrán, ¿no? Si estamos hablando de la universidad, muchos estudiantes a lo mejor tendrán un poco de miedo de evaluar al docente porque van a decir, no, pues, ¿no? Va a tomar represalias, ¿no? Pero es una cosa a la que nos debemos ir adaptando, ¿no? Yo inclusive en algunos casos sabía aplicar evaluaciones internas, ¿no? Bueno, la evaluación de los superiores, La evaluación que hacemos nosotros a los docentes, no se supone que no dice el nombre. claro, justamente para proteger, ¿no es cierto? Para proteger al estudiante, ¿no? Pero sobre todo para hacerlo lo más objetiva posible, ¿no? Lo más objetiva posible. Entonces, y bueno, la evaluación de los superiores es la que siempre ha existido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no se convierte la evaluación, como decíamos, en un mecanismo de represalia, sino en un instrumento más bien de mejoramiento constante, ¿no? De mejoramiento continuo de la institución, de la empresa, lo que quiera que sea. Finalmente viene la coevaluación, ¿no? La coevaluación, es decir, compañeros de trabajo que evalúan, ¿no? A otros compañeros de trabajo. Pero esto, como les decía, no es una cosa de decir, o sea, me caes bien, te pongo tanto, me caes mal, te pongo tanto. No. Se trata de presentar evidencias, ¿no? De hacerlo con evidencias, ¿no? Entonces, cuando uno llega donde el compañero que lo va a coevaluar, entonces uno tiene que presentar la evidencia. A ver, hemos socializado el sílabo, entonces a ver, que quede constancia, ¿no es cierto?, de que se ha socializado el sílabus, ¿no? Que quede constancia de que se ha, yo qué sé, se ha preparado la clase, ¿no? Que quede constancia de que se ha hecho, se ha tomado una prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Que quede constancia de que he subido a tiempo las notas al portafolio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que presentar las evidencias de lo que ha hecho. O sea, ahí le quitamos una buena carga, ¿no? Yo sé que no total, pero le quitamos una buena carga de subjetividad, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
¿No? ¿No hay ninguna pregunta? No, Inge. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito, pero hay otros tipos de evaluación, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeñito, otra parte del video y de ahí continuamos, ¿no? Ave María. No pude. Inge, no se puede escuchar. No se escucha nada. No se escucha nada. ¿Sí se oye? ¿Alguien me estaba diciendo algo? No se escuchaba nada, Inge. Ahí. Sí, ahora sí. Qué pena. Hola, me da mucho gusto saludarte y el día de hoy voy a continuar con el tema de evaluaciones de desempeño y hoy te voy a compartir los diferentes tipos de evaluaciones que existen. Todas tienen el objetivo de mejorar y ahora sí que tú, de acuerdo al momento que esté viviendo tu organización o al departamento en el que se quiera implementar la evaluación de desempeño, tú decidirás cuál es la que más aplica. Hay la típica, que es la evaluación en checklist, donde el supervisor escoge de una lista de descripciones de comportamiento las más adecuadas y de ahí pues arma una lista poniéndole un peso específico a cada una de las preguntas y finalmente responde a cada pregunta basado en el comportamiento que está teniendo su colaborador. Esta es una evaluación que maneja tanto lo objetivo, que puede ser numérico, pero también abre un poquito la libertad de escuchar qué es lo que el jefe inmediato puede decir del colaborador.
Otro tipo de evaluación es la evaluación del incidente crítico. Esta se enfoca en mostrar ciertos comportamientos y le señala al empleado si los ha realizado o no. Esta es una retroalimentación muy objetiva porque ahora sí que los datos no mienten y aquí el colaborador de una manera lógica y muy amigable va a poder identificar las cosas que está haciendo mal o también reconocer lo que está haciendo bien. Otro tipo de evaluación es la evaluación de ensayo. Este es un documento o narrativa escrita donde el supervisor describe el desempeño del empleado. Es decir, esto es una evaluación totalmente abierta donde das la libertad que el supervisor se exprese a manera de ensayo de lo que piensa realmente del colaborador. Este tipo de evaluación sí puede ser algo subjetiva porque queda muy abierta, pero también es una manera creativa de implementar la evaluación del desempeño. Algo importante a considerar es que este tipo de evaluaciones no la puedes hacer en un número grande de personas porque al final no vas a alcanzar a revisar y a poner las acciones específicas que este tipo de evaluaciones sugieren una vez que se terminan. La más fácil y que es algo que se puede automatizar y que de hecho ya hay muchas herramientas en el mercado es la evaluación de opción múltiple, donde el supervisor simplemente selecciona dentro de 2 o más opciones el comportamiento que más describa al empleado. Este es muy padre porque al final, a manera de estadísticas o barras, te da una información muy clara del comportamiento o desempeño que está teniendo el colaborador. Algo bien importante es que si tú requieres alguna herramienta tecnológica que ya esté automatizada, no dudes en buscarla, porque muchas veces como que queremos hacer lo mismo de la manera tradicional, en papel, luego retroalimentarla, y finalmente son semanas de trabajo que realmente las puedes ocupar en otras cosas. Si a ti te interesa explorar un poquito más acerca de qué módulos de diagnósticos o de evaluaciones de desempeño existen en el mercado, investígalo y también si te late, contáctame para con gusto platicarte acerca del módulo que tenemos de evaluaciones de desempeño que ya están automatizadas y parametrizadas para que en un tiempo corto puedas tener los resultados y rápidamente puedas implementar los planes de acción. Mi nombre es Ana María Godínez y recuerda que con Big River Click mejoramos el futuro de recursos humanos. Bueno. ¿Sí se escuchó? Sí. Bueno. Entonces, Jonathan, ¿cuál sería entonces la relación entre los tipos de evaluación que estoy presentando yo y los tipos de evaluación que se presentaron en el video? Jonathan, no está. A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? ¿Cuál sería entonces la relación, no, o la diferencia entre lo que se está presentando en la diapositiva y lo que está presentándose en el video? Inge, yo creo que todas se relacionan porque tienen el mismo objetivo, que es en sí mejorar el rendimiento de la empresa. Ajá. Pero te diste cuenta que hace más en una evaluación de carácter jerárquico, vertical. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, en algunos casos puede hacer falta un tipo de evaluación más de carácter jerárquico, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una institución militar, ¿no? Entonces la evaluación va a ser un poco más de carácter jerárquico, ¿no?
Si estás haciendo una evaluación en otro tipo de institución, ¿no? Organizativa, por ejemplo, ¿no? Ahí vas a necesitar un criterio más horizontal, ¿sí? Entonces, depende, pero siempre lo que hay que buscar, como digo, es evitar asociar a la evaluación con represalia, ¿sí? Lamentablemente eso suele suceder, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se evalúa? ¿No? Primero, o sea, nosotros que tenemos que determinar las cualidades del trabajador. Es decir, siempre cuando vayas a hacer una evaluación, ¿no? Por favor, tratemos primero de identificar los aspectos positivos, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver las cualidades del trabajador, es decir, como persona, ¿no? Como persona, analizar su comportamiento, ¿no? Entonces, decir cómo se relaciona con los compañeros de trabajo, cómo se relaciona con los superiores, cómo se relaciona con los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vamos a analizar también, ¿no? La contribución que el trabajador hace a la empresa. Es decir, ¿no? ¿Qué pasa con este trabajador, con esta persona? ¿Cuál es el nivel de aporte que le está haciendo a la empresa? ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista del digamos, de lo personal, ¿no es cierto?, en el área específica, como desde el punto de vista en términos generales, ¿no? Y obviamente también tenemos que ver cuál es el potencial de desarrollo que tiene el trabajador, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones, cómo está predispuesto para mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, que uno evalúa y uno se pone a la defensiva, es decir, ¿no? Se esfuerza en argumentar que está bien y no quiere reconocer la responsabilidad, o busca la manera de desplazar la responsabilidad hacia un compañero o hacia otra persona, ¿no? Y no aceptar los errores y corregir esos errores. Entonces se tiene que mirar, ¿no? ¿Qué nivel de proactividad tiene ese trabajador? ¿No? Entonces, es importante tener presente como estos tres parámetros que no son los únicos, ¿no? Pero que pueden ayudar un poco a orientar una evaluación de desempeño. Bueno, aquí también están algunos factores que se evalúan. Entonces, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Primero, el conocimiento del puesto de trabajo y de la organización. Es decir, uno dónde está ubicado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y obviamente también a la institución a la que pertenece. La calidad del trabajo que se está haciendo, ¿no? Obviamente dependiendo de algunos rangos, ¿no? En mi experiencia como docente, por decir, a mí me evalúan sobre aspectos cognitivos, me evalúan sobre aspectos metodológicos, me evalúan sobre aspectos organizativos, ¿no? Y me evalúan sobre aspectos sociales, ¿no? Entonces, la relación, por ejemplo, con los compañeros, ¿no? La estabilidad emocional, por eso decíamos que es un factor importante también dentro del proceso de selección, ¿no? Contemplar esta cuestión psicológica, ¿no? Y la capacidad de síntesis y de análisis que tengamos, ¿no? Sobre todo en puestos como de supervisión o de gerencia o de dirección, ¿no? Bueno, un poco vamos a tratar de insertar aquí una diapositiva, ¿no? Vamos a poner una nueva diapositiva, ¿no? En términos generales, ¿no?
en términos generales podríamos decir que las etapas son, ¿no? Planificación, ¿no? Diseño, aplicación o implementación, ¿no? Y retroalimentación. Bueno, podríamos decir que esas etapas, ¿no? Que nosotros tenemos en el proceso de evaluación, ¿no? La planificación, el diseño, la aplicación y la retroalimentación, ¿no? Entonces, hablando de la planificación del sistema de evaluación, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que ver es cuál es el objetivo fundamental, ¿no? Entonces, tenemos que identificar la población que nosotros vamos a evaluar. Y, obviamente, a cada persona le vamos a evaluar de diferente manera. Así como las cuestiones como para el proceso de selección, también no vamos a medirle, ¿no? Con la misma regla, digamos, a un supervisor que a un gerente o que a un presidente, ¿no? Entonces tenemos que definir, primero, caracterizar la población que vamos a evaluar, ¿no? Pero sobre todo, antes que la población, hay que identificar el puesto de trabajo que vamos a evaluar. ¿Por qué yo recomiendo mejor identificar el puesto de trabajo en lugar de la población? Para que no se centre la evaluación en la persona, sino que se centre en el puesto de trabajo, es decir, hacerlo de manera objetiva, ¿no? Hay que definir para ello el criterio básico de valoración a medir, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología, ¿no? Es decir, qué tipo de evaluación vamos a utilizar, ¿no? Y esto debe tener una estrecha coherencia. Más o menos aquí yo he tratado de sacar un gráfico de un documento que encontré, ¿no? Y entonces, dentro, como decía, la evaluación es parte, debe ser parte consustancial de la empresa y por lo tanto, la necesidad de analizar cuánto contribuyen los empleados a su cumplimiento, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de la evaluación, ¿no? Y la empresa necesita satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, para ello, definimos el objetivo, ¿no? Del sistema de evaluación, o sea, ¿para qué va a ser, no? Tanto a nivel de organización, ¿no? Tanto a nivel de organización, tanto a nivel de sujetos, ¿no? Y a nivel de proceso, ¿sí? ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ya, gracias, ¿no? Bueno. Entonces ahí, como decíamos en la planificación, lo que hay que hacer es, ¿no? Determinar la población o el puesto a evaluar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los estándares o los parámetros de desempeño? Para eso podemos utilizar algunas herramientas, ¿no? Que ya están prediseñadas, ¿no? ¿Ya? Y el tema del, ¿no? De los criterios, ¿no? Y los juicios de valor, digamos, ¿no? Y quiénes van a participar en la evaluación. Es importante eso, ¿no? Tener presente quiénes van a participar en la evaluación, ¿no? Entonces, luego de ahí establecemos las etapas, es decir, hacemos un cronograma de trabajo, programamos las actividades, ¿no? Obviamente tiene que elaborarse un documento, ¿no? Un documento ya y una planificación de recursos, ¿no? Para el desarrollo de la evaluación. Entonces, ¿por qué es importante que haya la planificación en términos generales? Porque yo no puedo. Yo digamos que me siento mal con una persona, entonces digo, no, pues la voy a evaluar para despedirla. No, o sea, eso no tiene sentido. Ahí, mejor dicho, me sale más barato despedirla sin un argumento, porque evaluarle para despedirle, o sea, eso va a ser claro una intención de justificar ahí un despido. ¿Sí me entienden?
Entonces, la planificación debe estar establecida antes, ¿no? Con suficiente anterioridad, ¿no? Y debe inclusive el empleado conocer con anterioridad, ¿no? Cuáles son los parámetros de evaluación que se aplican en la institución, ¿sí? Entonces, debe haber una socialización del proceso de evaluación. No tiene sentido, no es prudente, no es ético que el empleado desconozca, ¿no? O el trabajador desconozca, ¿no? Las políticas de evaluación, ¿no? Debe ser de socializarse con anterioridad las políticas de evaluación del desempeño, ¿sí? Luego viene ya el diseño del sistema de evaluación, ¿no? O sea, ahí estamos en otra situación. Primero la planificación, es decir, el marco general, ¿no? De la evaluación institucional, ¿no? Luego viene ya el marco específico, es decir, ya, bueno, establecer la cultura organizacional, el perfil del puesto, los planes de trabajo de cada persona, ¿no es cierto? Bueno, y para su cumplimiento el soporte tecnológico. El soporte tecnológico es decir, más o menos, ¿no? ¿Qué equipos tecnológicos yo voy a utilizar para hacer la evaluación? En este caso, por ejemplo, de la pandemia, ¿cómo se va a hacer el sistema de evaluación? Va a tener que ser virtual, ¿no? Entonces, ya no es como se hacía antes presencial, ¿no? En los laboratorios de la facultad, ahora va a cambiar el soporte tecnológico. Entonces, cada vez que se vaya a aplicar una evaluación, se tiene que hacer una actualización de la planificación, ¿no? Y esa planificación, en el caso de las instituciones del Estado, cada vez que se vaya a hacer un proceso de evaluación, ¿no? Tiene que haber procesos aprobados, ¿no? Tienen que estar aprobados por las instancias en este caso, el consejo directivo el consejo universitario, el honorable consejo universitario, ¿no? Tanto para profesores, para directivos, por administrativos, para personal de servicio, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ser debidamente aprobado, porque en el caso de que haya una apelación, ¿no? Tiene que darse las facilidades, ¿no? Para que un trabajador pueda ejercer lo que se llama el derecho a la defensa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? El diseño es ya, digamos, hilar más fino, ¿no? Es desarrollar los instrumentos, ¿no? Entonces, vamos a evaluar, ¿no? Dependiendo del puesto, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, ¿no? Vamos a evaluar, entonces vamos a evaluar la parte cognitiva, ¿no? Entonces, ahí se ponen algunos parámetros de la parte cognitiva. Vamos a evaluar la parte organizativa, entonces se ponen unos parámetros ahí para evaluar y unas escalas, ¿no? Vamos a evaluar la parte, yo qué sé, actitudinal, ¿no? Entonces se ponen ahí una escala. Entonces, dependiendo, incluso a nosotros nos evalúan por decir, si tenemos horas académicas, pues nos evalúan por horas académicas. Si alguien tiene vinculación, nos evalúan por vinculación. Si alguien tiene investigación, nos evalúan por investigación. Porque es que debe ser de acuerdo a los planes de trabajo que tengamos, ¿no? O sea, y por eso es importante que uno conozca la evaluación con anterioridad, ¿no? Porque es que la evaluación no puede salir, ¿no? De la manga de la camisa y decir, miren, ¿no? Esto es lo que yo voy a evaluar de un rato para otro, ¿no? Como conversaba, por ejemplo, su compañero Johnny antes, ¿no? Que le llegaron de un rato para otro. O sea, ahí esta evaluación no tiene objetividad, no, o sea, no tiene un sentido, digamos, de mejoramiento quizás de la gestión dentro de la institución, ¿no? Entonces, en el diseño, como decíamos, ¿no? Entonces hay que elaborar ya, luego de considerar el centro de medición, ¿no?
perdón, hay que primero elegir el método, considerar el centro de medición o los juicios a medir, ¿no? Elaborar instrumentos, ¿no? De evaluación. Esos instrumentos de evaluación tienen que tener unos puntajes, ¿no? Establecer unas escalas, ¿no? Definir las posibles medidas de acción, ¿no? Para eso, es decir, qué pasa los que sacan más de 90 y qué pasa los que sacan menos de 50, ¿no? Hacer la parte de organización es la distribución. Bueno, usted a quién va a evaluar, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a evaluar? Etcétera, ¿no? Todo esto, dar unos instrumentos, ¿no? Inclusive bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un calendario. Cuando está ese calendario, nosotros tenemos que firmar un registro, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer toda una programación, una instrumentalización de todo eso para el ejercicio de la evaluación, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues, no, yo les decía, ¿no? Nosotros en el caso, en la evaluación, unos parámetros, ¿no? Los estudiantes evalúan sobre otros parámetros. Por ejemplo, yo qué sé, los estudiantes a nosotros no nos van a evaluar sobre la gestión del portafolio, ¿no? ¿Quién evalúa sobre la gestión del portafolio docente? El coordinador, ¿cierto? Pero ustedes, por ejemplo, como estudiantes, a nosotros nos evalúan sobre, yo qué sé, la claridad, el uso del lenguaje, ¿no? Las opciones de retroalimentación en las clases, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, cada persona tiene unos roles para hacer el ejercicio de evaluación, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Wilmer, ¿estás ahí? Ya no hay nadie, creo. Señorita López. Dígame, hincha. Sí, todo claro, no hay ninguna pregunta. No, sí, todo. Señorita Urbano. Sí está claro, hincha. Sí, sí me están siguiendo. Bueno, a ver, entonces, luego viene la tercera etapa, que sería ya la implementación en sí, ¿no? De la evaluación. Es decir, el momento de la evaluación, ¿no? Entonces, como yo les decía, con base en el cronograma ya se hace la evaluación, ¿no? Entonces se pone el sistema diseñado. En este momento de la evaluación, ¿no? Lo que se hace es únicamente aplicar la medición, por si acaso. En este momento no se hacen reclamos, no se hace retroalimentación, no se hace nada. Solamente es como levantar los datos, nada más, ¿no? Entonces solamente se aplican los instrumentos, es decir, yo aplico el instrumento de evaluación, ¿no es cierto? Que son registros de observación, ¿no? Aplico el instrumento de evaluación, ¿no? Con estudiantes, digamos, con trabajadores, ¿no? En el puesto de trabajo, en relación con los compañeros, etcétera, ¿no? Como decía en el video, nosotros podemos tomar aquí una opción, es entrevista, y otra opción es hacer un checklist, ¿no? Yo preferiría o recomiendo hacer el checklist, ¿no? ¿Por qué? Porque en el checklist tú ya tienes los parámetros prediseñados y es una cuestión mucho más objetiva, ¿no? Porque lo que hay que tratar de evitar es las subjetividades, ¿no? Tratar de caer, digamos, evitar caer en las subjetividades, ¿sí? Entonces, yo digo que voy a evaluar la organización. Entonces, voy a evaluar la organización, yo tengo que definir ahí cuáles son las evidencias que yo voy a pedirle al trabajador para determinar si está siendo o no está siendo organizado con su trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, en la parte organizativa, ¿no es cierto?
¿Tiene la información a disposición? ¿No? Entonces yo veo si es que tiene la información a disposición, con eso califico. Si yo voy a evaluar el parámetro de capacitación constante, ¿cuál sería una evidencia de que yo como persona estoy preocupándome por mi formación? Ayúdenme con una evidencia de esas. Alguien que esté por ahí. ¿No hay nadie? ¿No? ¿Cuál es la evidencia? Perdón. ¿Cuál es la evidencia, por ejemplo, de la puntualidad en el trabajo? Cuando marcan la huella Ya. ahí en el trabajo, Y en este caso que no estamos yendo a clases, por ejemplo, ¿cuál es la puntualidad? los trabajos. La grabación, ¿no es cierto? Por eso estamos grabando las clases, ¿no? ¿Sí? Claro. La grabación, ¿no? Entonces, esto es una evidencia, ¿sí? Entonces, o sea, algo que yo pueda, digamos, o sea, no es porque yo voy a decir, no, pero es que yo sí soy puntual en el trabajo, o sea, eso no me sirve, ¿no? O que otra persona diga, no, vea, el señor sí es puntual, no. La evidencia objetiva, ¿no? Es lo que yo estoy marcando, ¿no? Es decir, la huella en el biométrico, ¿no es cierto? O la grabación en la clase, ¿sí? En el caso de la capacitación, por ejemplo, nosotros tenemos que presentar, si nos hemos capacitado, entonces nosotros tenemos que presentar los certificados de las capacitaciones, ¿ya? Eso nos sirve a nosotros, ¿no? Eh, para decir que nos hemos preparado, ¿no? Si no, o sea, no, es que yo sí he estado leyendo, no, si es que yo he estado preparándome, ¿no es cierto? No, yo tengo que presentar certificados, es decir, tengo que presentar evidencias, ¿no? Entonces, cuando yo voy a pasar, ¿no? Una cuestión de evaluación, yo tengo que presentar evidencias de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Bueno, entonces, en esta fase de implementación, ¿no? Entonces, como les decía, se trata de informar a los empleados, ¿no? De capacitar a los evaluadores, ¿no? ¿Por qué es necesario capacitar a los evaluadores, ¿no? Porque para evitar conflictos, ¿no? Inclusive en la universidad, que se cree que hay un nivel cultural bueno, se dan conflictos, ¿no? Y bueno, ventajosamente en la facultad no conozco, pero, ¿no? Se dan conflictos, ¿no? De que a veces no hay gente que quiere abusar de la evaluación y quiere utilizar un instrumento como, como represalia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como les decía, se desarrolla un seguimiento, ¿no? Se desarrollan comparaciones entre el desarrollo ideal, ¿no? Y el desempeño real, ¿no? Una vez que se obtienen esos resultados, ¿no? Se procede a comunicar los resultados, por si acaso. Eso es importante. Una vez que se da la calificación, se recopilan, se obtienen los resultados, ¿no? Se reúne el consejo directivo en este caso, ¿no? Y comunican los resultados. Con base en esos resultados, ¿no? Uno tiene la opción de apelar a esos resultados, ¿sí? Una vez que se ha apelado a esos resultados, ¿no? Entonces se entrega una copia de la evaluación al empleado sobre los resultados, ¿no? Y luego, obviamente, se archiva la información. Entonces, no se olviden, a uno le tienen que comunicar los resultados preliminares. Sobre esos resultados preliminares, ¿no? Uno tiene un tiempo prudente para las apelaciones, ¿no?
Y una vez que se ha apelado, ¿no? Y se ha ratificado, ¿no? O se ha modificado la calificación, entonces se procede a la publicación y al archivo. ¿Sí? Entonces, eso corresponde a la fase de la implementación. Y en la retroalimentación, aquí hay un detalle, siempre hay que informar, digamos, siempre es importante hacer el ejercicio de retroalimentación, ¿no? Es decir, a ver, de los parámetros que yo califiqué, ¿no es cierto? Se está fallando, yo qué sé, se está fallando en la puntualidad, ¿no? Se está fallando en la atención al cliente, se está fallando en las condiciones de seguridad, ¿no? O se está fallando en la eficiencia de la producción, etcétera. Entonces, la retroalimentación tiene que darse en dos niveles. Una retroalimentación, ¿no? Hacia el empleado, hacia la persona, y una retroalimentación general, una retroalimentación institucional, ¿no? Es decir, dos niveles de retroalimentación. La retroalimentación al empleado, ¿no? Es con la finalidad de que el empleado mejore. Es decir, es individualizada. Pero la retroalimentación general es el fin último de la evaluación institucional, ¿no? ¿Por qué? A mí no me interesa saber quién, ¿no? Por empleados, quién está cumpliendo o está incumpliendo. A mí lo que me interesa dentro de la evaluación es cómo estoy, ¿no? Desempeñándome como empresa, ¿no? O como institución. Entonces, obviamente, esta retroalimentación, ¿no? Si uno no sabe, si uno no tiene el nivel claro de aceptar, ¿no? Entonces a veces genera hostilidad o pueden deteriorar más que beneficiar la relación entre subordinado y superior, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un buen manejo de la comunicación, ¿no? Entre el superior para comunicarle al subordinado, ¿no? ¿Dónde está fallando? ¿Por qué está fallando? Y explicarle qué es lo que está faltando, ¿no? Entonces, por eso, para minimizar estas hostilidades, para evitar ese tipo de problemas, para que la retroalimentación, en lugar de generar problema, tenga un elemento positivo, es importante hacer una entrevista personal, ¿no? Y hacer la revisión escrita de la parte donde está fallando, ¿no? Ya, entonces decirle, a ver, mire, aquí se le pidió esto y usted no ha entregado esta parte, ¿no es cierto? Aquí nosotros valoramos esto y las evidencias que usted presenta son estas, ¿no? Entonces, con respecto a eso, nosotros vamos a tener, digamos, una entrevista lo más amigable posible para que el empleado acepte de buena manera y reconozca las partes donde está fallando. Entonces, como les decía, la comunicación, el ejercicio de la retroalimentación siempre tiene que empezar señalando la parte positiva, ¿no? Empezar señalando la parte positiva al empleador y luego señalar la parte negativa. Bueno, y luego viene la retroalimentación ya del sistema, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver, ¿no? Es ya por departamentos cómo estamos funcionando. Entonces, ahí la retroalimentación del sistema está enfocada en verificar si los objetivos se están cumpliendo, si la planificación, ¿no? De la evaluación fue adecuada y efectiva, si el proceso se llevó a cabo de la forma en que estaba planificado, si estaba de acuerdo, ¿no? Y en definitiva, ya si las actividades ayudaron a realizar un proceso de evaluación efectivo, es decir, ¿no? De generar un ambiente de mejoría dentro de la institución. Entonces aquí tenemos una retroalimentación, ¿no? Como les decía, que tiene que generar un diseño, ¿no? De estrategias
orientadas a la toma de decisiones, ¿no? Para que estas decisiones nuevamente, ¿no? Se conviertan en un análisis del proceso, ¿sí? Identificar los aspectos deficientes y elaborar un plan de mejora, ¿no? Y luego vuelven a hacer un ejercicio de retroalimentación. Entonces, con el empleado, pues luego de las entrevistas, ¿no es cierto? Se hace un análisis de las deficiencias, ¿no? Se trata de tomar medidas como hacer un traslado, hacer una reestructuración, ¿no es cierto? En últimas, pues se puede llegar a un despido, ¿no es cierto? Es decir, al tomar la decisión para eso, ¿no? Hasta ahí, entonces, quedaría el tema de la evaluación por ahora, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? Creo que nos quedan todavía nos quedan como 50 minutos, ¿no? Vamos a reactivar Nos quedan ¿nos quedan cuánto? 25. Yo pensé que 50. ¿Cuál es la diferencia entre 25 y 50? No mucho, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces desde las 15:35, ¿no? Vamos a empezar hasta casi las 16, hasta las 15:50. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer vamos a dejar nuestro comentario sobre la clase, ¿no? Sobre los aspectos más relevantes de la evaluación de desempeño, ¿no? ¿Estamos? Sí, Sí. Inge. Bueno, entonces por favor ingresen al aula, aprovechen ahorita que el aula está violenta, ¿no? Y desarrollan el foro. ¿Sí? Si tienen alguna dificultad me avisan, yo sigo aquí.
No se olviden de hacer de prepararse para el control de lectura de la próxima semana, ¿no? Sí, Inge. Ya, Inge. Bueno, lo vamos a hacer oral, ¿no? 5 preguntitas a cada uno. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. No se olviden. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Perdón. Inge, ¿hasta qué hora es el foro? Ya se terminó el tiempo. Era hasta las 3:50 nomás. Por eso ya les califiqué también. Solo 2 han hecho la participación. Hola, Billy, que me da- Pero es que ya se terminó el tiempo. 10 para las 4 era. Ya le habilito. Hasta luego, Inge. Hasta luego, pase bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Wilmer.